Y voy a poner un fundamento en Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 al 7, versión Palabra de Dios para Todos, dice así: a todos los que tengan sed les permitiré beber del manantial del agua que da vida. Todo eso voy a darle al que salga victorioso. Palabra clave, diga victorioso. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo creo que el llamado de Dios está simplificado en este versículo. Una de mis grandes cargas como ministro de Jesucristo y de su evangelio es la gran confusión que las personas tienen con el llamado de Dios. Fruto de eso, el año pasado, aprovechando toda la crisis y que el virus tenía a la gente encerrada en la casa, decidí hacer un discipulado como de 8 semanas que llamamos Vida. Y esas 8 semanas estuvimos hablando de propósito. Tristemente, creo que quizás solamente un 30% de las personas de la iglesia tomaron completamente el curso, porque realmente un discipulado necesario para todo creyente, para que pueda comprender claramente de qué se trata el llamado de Dios, porque hay muchísima confusión al respecto. Y de una o de otra forma siento una urgencia y una necesidad de dedicar las décadas que Dios me dé de vida, viste, estoy profetizando, pastor, todas las décadas que me faltan, a convencer a la iglesia y a los hijos de Dios de cuál es realmente el llamado en Cristo. De una o de otra forma, todo lo que está alineado en Arde va en esa dirección, para que la gente se encuentre con el llamado y para que camine en el propósito. Y por eso es que nosotros sabemos que Arde es como esa iglesia fértil en donde todo lo que tú siembras tiene que dar vida, tiene que hacer raíces, tiene que dar vida, tiene que levantarse como un árbol frondoso y tiene que haber fruto para que nuestras generaciones coman de ese fruto. Las personas que caminan a mi alrededor, la gente que está cercana, ninguna puede decir que no se le dio un lugar y una plataforma en Cristo quizás mucho más alta de lo que ellos mismos esperaban. Digamos que de una o de otra forma esa es una de mis especialidades: marcar a las personas con el propósito de Dios, con cómo Dios los ve, y convencerlas de que hagan su voluntad. Entonces ahí es como Dios me permite que yo vea a una mujer, la vea como una predicadora, y ella me diga: pero yo nunca he predicado, eso no, yo no me muevo en esa línea. Toda mi vida predicó fue el pastor. Y yo digo: no, pero yo te veo como pinta de predicadora. Y así usted se esconda detrás del pastor, debajo de la silla. Si yo me propongo sacar la predicadora, la voy a sacar por encima de cualquier cosa, de cualquier situación, porque yo estoy convencido de lo que Dios dice. Es que a mí me gusta desacomodar la gente. Me gusta desacomodar la gente y acomodarla en el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es la visión? La visión profética. Arde es una iglesia profética. ¿Qué significa que Arde es una iglesia profética? Que somos sensibles al Espíritu Santo. No le pongamos misticismo a esto. Una iglesia profética es que somos sensibles a lo que Dios está hablando ahora. Y la visión profética que hemos percibido durante la conferencia de Cole son como de columnas. Hay una unción donde se han visto muchas columnas en estos ambientes, y meditando qué era eso de las columnas, pudimos investigar un poco y ver que las columnas son para soportar. Las columnas son inamovibles, pero la columna no simplemente es colocada allí al azar o fruto de un trabajo. La columna se convierte en columna porque a pesar de las pruebas, de las tentaciones, son personas que están siempre dispuestas a seguir caminando
con el propósito no solamente de ser plantados en el reino de Dios, sino también de fortalecer tres cosas: fortalecer, sostener y apoyar a los demás. Quiere decir que si uno es columna, uno no piensa únicamente en uno. Por eso, cuando hablamos de llamado, mirarlo de manera personal es egoísta, porque esto no tiene que ver con nosotros y mucho menos con lo que hacemos. Esto tiene que ver con quién es Él y con lo que Él quiere que hagamos. Y esa sería la gran revelación que un creyente pudiera tener. Convertirse en esa columna con el propósito no solamente de estar bien plantado en el reino de Dios, sino también con el deseo de fortalecer, sostener y apoyar a los demás. Y miren este pasaje que sella esta porción. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, la parte A, palabra de Dios para todos, dice: el que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre allí. Y en un tiempo donde la iglesia, lo que muchos aprovecharon durante la crisis de salud para señalar, discriminar, darle la espalda, la famosa frase, la iglesia no es el lugar, la iglesia somos todos, mensajes que son muy comprensibles porque nosotros entendemos que en Cristo nosotros somos el tabernáculo y lo comprendemos muy bien. Pero si la palabra habla de congregarnos, la Biblia entonces no está hablando de reunirnos conmigo mismo. O sea, si yo estoy conmigo mismo, no estoy congregado. Con todo y que vos seas el super tabernáculo de Jesús. Si la Biblia habla de congregarse, tiene que haber este roce, tiene que haber esta comunión, tiene que ver con que adoramos juntos y que escuchamos palabra de Dios juntos, que discernimos el Espíritu juntos y que nos movemos como cuerpo en la voluntad de Dios. Pero será necesario entonces salir victorioso. Será necesario levantar esa bandera en las diferentes áreas en las que nosotros las necesitamos levantar para poder dar testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. ¿De qué he salido yo victorioso? Yo he salido victorioso en mi matrimonio, porque mi matrimonio estaba destinado a la separación y Cristo vino para entregarme la bandera de victoria y que mi matrimonio fuera restaurado y que después de prácticamente un año de estar separado de mi esposa nos podamos reencontrar de nuevo en Cristo y somos marcados con su vida, con su espíritu y con su propósito eterno. Entonces yo tengo una bandera de victoria en el área del matrimonial, por poner un ejemplo. Pero ¿cuántas banderas podemos levantar? Victoriosos en cuántas cosas. Hay gente que ha sido libre en muchas áreas. Yo considero también que yo salí victorioso, por ejemplo, en mi alimentación. Por mucho tiempo fui el gordito feliz, pero era feliz, pero me estaba matando lentamente con la comida, porque era literalmente adicto a algunas cosas. O sea, comía de manera exagerada, sin limitación, comía de una manera en la que irrespetaba el tabernáculo de Dios. Entonces yo salí victorioso allí. Y hay áreas en las que Dios nos ha dado la victoria. Cada uno de ustedes pudiera decir: yo salí victorioso de esto. Yo fui libre de la pornografía, yo fui libre del adulterio, yo fui libre del robo, yo fui libre de no querer a la suegra. Mucha gente da testimonios similares. En Cristo es mi amada, mi segunda mamá. Y lo que nosotros tenemos que entender es que si salimos victoriosos es porque vamos a ser posicionados en la casa de Dios. Si salimos victoriosos, somos colocados como una columna en la casa. ¿Qué quiere decir? Que matrimonios que se acercan a nosotros tendrán que ser salvos también. Que áreas en las que yo he sido rescatado por Cristo, otras personas tendrán que ser rescatadas. Yo aprendí a vivir con un presupuesto semanal de $250, ya con familia.
Eso fue un gran reto y eso se lo agradezco al que fue mi pastor, porque mi especialidad nunca fueron los números, pero su responsabilidad no era aumentarme el salario o doblarme el sueldo, o darme todo lo que me faltaba. Su responsabilidad era decirme cuánto tienes y enseñarme a vivir con lo que tenía. Y yo aprendí a vivir con un promedio de $1,000 al mes. Pastor, fue hace 10 años. Yo sé que hoy por hoy ese número quizás debe ser diferente. Pues, o sea, hoy vivir con $1,000 al mes tenés que ser precasado, pues, y rentar una habitación de una familia muy buena que te cobre poquito. Pero en ese tiempo lo logré. Y estoy convencido que si somos hijos de Dios, Él nos da de acuerdo a cada temporada lo que nosotros necesitemos para que no mendiguemos pan. Yo no conozco aquí a nadie que mendigue pan. Y si alguien aquí mendiga pan, acérquese a los que hemos construido para que no esté mendigando. Me contaba Eric que en Colombia familias venezolanas están yendo por las calles diciendo que tienen hambre, que si tienen algo para comer, gritando en las calles, alguien tiene para darnos comida. Y eso es muy conmovedor. Y quien tiene familia, quien sabe que tiene hijos, yo me pongo a pensar que no tenga nada para alimentar a mis hijos. Yo creo que sería víctima de un acto de canibalismo, porque mis hijos comen mucho. Irían por encima de mi valor como padre y me devorarían. Y yo aunque rebajé, yo todavía tengo mis buenos músculos, muy buenas porciones. Lennon me saborea todo el tiempo. Lo cierto es que los procesos que nosotros vivimos nos llevan a ser victoriosos. El caso aquí es que nosotros en medio del proceso desistimos de nuestra fe. Puede ser que nos sigamos congregando, puede ser que sigamos teniendo ciertas prácticas espirituales, pero hay áreas en nuestra vida donde nosotros empezamos a resistirnos o a negar nuestra fidelidad delante de Dios por causa de las pruebas. Y nosotros necesitamos aprender a huir de las tentaciones que nos impiden a convertirnos en columna. Porque no hay nadie en el mundo que sea más tentado por el adversario que un hijo de Dios. O sea, el adversario no anda buscando tentar al mundano. O sea, el mundano está en su piscina de olas. Él está feliz ahí, piensa que está bien. Pero el trabajo de Satanás es tentarte a ti. Y eso es lo que va a él a hacer. Él va a usar esos dardos, muchas veces esos aguijones que cada uno de nosotros tenemos, que tienen un sello particular, para que nosotros seamos tentados y para que nosotros neguemos nuestra fe. Porque para llegar al destino que tenemos cada uno de nosotros en Cristo Jesús, será necesario tener convicción. Diga conmigo, convicción. Hay muchos códigos aquí que el Espíritu Santo está hablando, y por eso me tomo el tiempo para hablarlos bien desmenuzaditamente, para que nosotros podamos aprovechar todo lo que se ha venido construyendo durante estos días y podamos ponerle un punto final, no un punto suspensivo, porque no es el final. Será necesario seguir construyendo. Ya yo tengo un montón de apuntes para The Call 2022 y estoy listo para el lomo saltado, Katie. Vamos a ver algunos sinónimos de convicción, ¿ok? Algunos sinónimos de convicción, si la palabra aún no es clara en este minuto de la prédica, son convencimiento, persuasión, certeza, seguridad,
certidumbre. Algún otro sinónimo de convicción es creencia, ideal, ideología, principios. Y me llama muchísimo la atención cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintios, y quiero sacar este extracto porque vale la pena escuchar lo que el apóstol hablaba, hablando de convicción al llamado, en 2 de Corintios capítulo 11, 24, 28. Palabras que deberían ser extremadamente vigentes para nosotros como hijos de Dios en este tiempo. La palabra de Dios dice así en 2 de Corintios capítulo 11. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los azotes. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios. Una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro por las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de los falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Muy similar a nuestra vida, ¿no? En los Miamis, que para sentir frío le subimos al aire acondicionado y nos tiramos 3 cobijas y nos sentimos tan ricos. Si nosotros somos parte de la iglesia, necesitamos comprender que nuestra vida gira en torno a un propósito eterno, que es mayor a lo que nosotros sintamos, a lo que nosotros vivamos y a lo que nosotros estemos experimentando. Tendremos que comprender que nuestra vida tiene que ver con generaciones, tiene que ver con los que vienen después de nosotros y tiene que ver con dejar un legado de Cristo que realmente sustente toda nuestra vida y que sustente la fe. Tengo 3 preguntas para hacer el día de hoy. La primera, quiero preguntarte, Arde, si tu vida confirma o contradice la verdad que usted dice creer. Creo que estas preguntas deberían ser motivo de meditación personal durante esta semana. La palabra de Dios, o por lo menos lo que experimenta Pablo y le escribe aquí a la iglesia de Corintios, definitivamente no se compara con el gran porcentaje de nosotros como hijos de Dios. Porque nosotros con solamente ante una palabra que den en contra de nosotros, ya nosotros nos sentimos el ser más perseguido del planeta. Porque un hermanito habló un chisme o habló una verdad, porque muchas veces los hermanitos hablan verdades que no deberían decir, pero las dicen o no las dicen de manera apropiada, pero eso no hiere tanto y nos sentimos ya. Yo sufro por el evangelio y sufro por Jesús. Bueno, nosotros jocosamente, cuando vamos a comer a un lugar bonito o vamos a un lugar especial, diciendo aquí sufriendo por el evangelio. Y aunque lo decimos bromeando, tristemente es la verdad. Para nosotros el valor de sufrimiento no tiene que ver realmente con lo que padecemos. Y será necesario nosotros poder estar entendidos en todo esto para poder caminar en nuestro llamado con esa convicción. Porque quien quiere ser un siervo de Jesucristo, quiere caminar en su propósito, tendrá que ir mucho más allá de lo que le puede ofrecer una vida material. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 al 6 dice: hermanos, Dios los ama. Y yo quiero decirle a Arde eso hoy.
arde. Dios los ama. El amor de Dios no está aquí en tela de juicio, porque Dios les ama a ustedes. Si no les amara, no hubiera enviado a Cristo a morir por nosotros y por nuestros pecados. O sea, el amor de Dios no puede ser cuestionado entre nosotros. El amor de Dios es absoluto y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Por eso les marcamos todo el tiempo diciéndoles: pueblo arde, porque reconocemos que son el pueblo de Dios. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Nosotros estamos convencidos de lo que predicamos. A mí me tomó un tiempo, pero desde ya hace años, cada vez que cojo este micrófono, yo estoy convencido del evangelio que predico. Mientras predicaba me fui convenciendo. No te puedo decir que en mi prédica 001 yo ya estaba convencido, pero la palabra de Dios me fue convenciendo, me fue limpiando, me fue alineando, me fue dando visión, me fue plantando, me fue empoderando. Porque es que nosotros crecemos a todo nivel y todo el tiempo. Cuando yo inicié, yo solamente estaba convencido de una cosa: de obedecer a Dios. Era mi único convencimiento, y el querer obedecer a Dios me llevó a hacer cosas que iban en contra, literalmente, del perfil de alguien como yo. Pero es que cuando tú quieres obedecer a Dios, siempre vas a ir por encima de tus propias circunstancias. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Versículo 6: cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Cuando el evangelio se anuncia con poder, produce un efecto en los oyentes. Cuando la palabra de Dios es vida y obedecida, las vidas son cambiadas. La palabra de Dios no es una recopilación de hechos históricos. Nosotros aquí no estamos viendo una película. Nosotros aquí no estamos viendo el History Channel. No, nuestra predicación no tiene que ver con palabras bonitas. La palabra que nosotros anunciamos es el poder de Dios para cada uno de los que la escuchan y la creen. Dígale a la persona que tiene a su lado: tienes que escuchar. Y a la persona que está al otro lado, dígale: pero tienes que creerla. La segunda gran pregunta este día, de 3 que tengo, es: ¿qué ha hecho el poder de Dios en tu vida? Reflexiona en eso. ¿Qué ha hecho el poder de Dios en tu vida? Muchos reconocemos que no deberíamos de tener ni siquiera familia. No deberíamos de tener ni siquiera esposa, no deberíamos ni siquiera de tener hijos, pero es el amor de Dios manifestado a través de algunas cosas que Él nos ha entregado. Yo estoy convencido que fue el poder de Dios el que me libró a mí de mi más grande crisis emocional y física que he tenido en mi vida. A mí los 40 me dieron duro. No, terrible me dieron los 40. Fue una crisis emocional y fue una crisis de salud impresionante. Por gracia de Dios y quizás por el lugar que Él me ha dado para ministrar a la iglesia, esa crisis nunca fue espiritual. Porque estoy convencido que cada vez que prediqué en medio de ese tiempo, lo hice parado en el Espíritu de Dios. Pero yo salía y yo me quería morir. Sentía que me moría. Pero fue el poder de Dios el que me sacó de esa crisis, que me sacó de esas tinieblas. Y yo sé que yo he experimentado de manera personal el poder de Dios sanando mi cuerpo. Lo sé. Yo he sentido el poder de Dios entrando a mi cerebro, a mi cabeza.
y he sentido esos choques eléctricos ministrándome, sanándome, cauterizando enfermedades, tumores, qué sé yo, cuántas cosas. Y el poder de Dios en medio de nosotros nos ministra sanidad, nos ministra paz. La conferencia de Cole, yo la puedo resumir en esto. Lo que pasa es que empezamos por el final para terminar con el principio. Así lo puedo interpretar. El objetivo de The Call es tener convicción al llamado. A eso es a lo que el Espíritu Santo de Dios nos está llamando. Ese es el llamado de Dios, que tengamos convicción. Y estos son los 5 pasos, someramente, rápidamente, que vamos a ver, que hemos experimentado durante estas sesiones. El paso 1, aceptar el evangelio. Por eso hemos hablado de evangelismo. Tenemos que aceptar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio será clave en nuestra gran comisión. Tenemos que aceptar la palabra de Dios y dejar de estar diciendo esto va, esto no va, esto sí lo comparto, esto no lo comparto, esto es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento, y empezamos a utilizar un mundo de mañas para descalificar la palabra de Dios. La palabra de Dios es total, es una, de Génesis a Apocalipsis. La palabra de Dios es una, hermanos. Una de las cosas más hermosas que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia es la sencillez, y no la vamos a perder nunca. No podemos perder la sencillez que está contenida en el evangelio, metiéndole religión al asunto, cuando realmente la palabra de Dios es simple. Y aceptar el evangelio tiene que ver con una mente transformada, una mente que es renovada, que se deja impactar por la palabra de Dios. Paso número 2, viva en libertad. Viva en libertad y deje que el Espíritu Santo se mueva en libertad en otros. No coaccione la libertad del Espíritu en otras personas. Viva en libertad y deje vivir al otro en paz también. Paso 3, hable a otros de Cristo. Hay que hablar de lo que nos está pasando, porque hay mucha gente desamparada muriendo, y nosotros necesitamos hablarle a los demás de nuestra propia experiencia. Paso 4, dependamos del Espíritu Santo. Tengamos convicción de pecado y seguridad en el evangelio. Que cada día nosotros podamos caminar movidos por el Espíritu Santo de Dios. Paso 5, sea un profeta para Dios. Un profeta. No quiere decir que aquí entonces ya todo el mundo se pone el título de profeta. No es eso. Quedó muy claro en la primera sesión. Una cosa es que Dios te dé palabra profética, y otra cosa es que tú seas un profeta para la iglesia, como lo es Katie Tananta. Dios nos puede dar palabra profética, pero otra cosa es diferente ser un profeta para la iglesia. Pero todos tenemos un llamado a ser profetas, y algunos profetas adoradores. Pero claro que sí, tenemos que recibir palabra, tenemos que ser la voz de Dios. Y hay un combustible para esto en The Call. ¿Cuál es el combustible? El combustible es la oración y la adoración. Resumida la conferencia, ahí está. Y este pasaje que leemos en Tesalonicenses, vemos como esta iglesia pudieron creer en la verdad de lo que les predicaban. ¿Saben por qué? Porque quien las comunicaban la vivían. Porque tú crees siempre una palabra si el que la comunica realmente la vive. Y ellos creyeron en esa palabra, pero después de creer, ellos empezaron a ser procesados. Vinieron las pruebas y el gozo inicial con el que recibieron la palabra. ¿Cuántos aquí recuerdan el gozo inicial cuando se convirtieron? El primer amor, ese gozo inicial, que uno podía caminar sobre las aguas, uno podía pasar lo que pasara, uno estaba en la nube de gloria experimentando ese amor. Todo eso, que después ese gozo empieza a ser mudado por las pruebas que empezamos a vivir y empezamos a pasar. Porque es que somos emocionales para recibir a Cristo, pero tenemos que ser espirituales para seguir caminando con Él. Tenemos que caminar sin importar las pruebas. Y esos tesalonicenses
habían recibido con mucho gozo la palabra, pero empezaron a ser perseguidos. Ellos creían que por aceptar a Cristo nunca iban a morir. Cuando ellos empezaron a recibir el testimonio de Cristo, ellos creyeron, porque fue algo que ellos creyeron, que nunca iban a morir. Y cuando empezó la persecución y los empezaron a matar, muchos dejaron de tener fe en Dios. Me pregunto yo esta mañana, ¿cuántos aquí tenemos creencias a título personal que no tienen que ver realmente con el corazón de las Escrituras? Y por eso es que mucha gente cae en apostasía, le da la espalda a Cristo, porque tenían creencias que no se cumplieron según sus propias expectativas. Y cuando no se cumplieron dijeron: no, esto no es verdad, yo le doy la espalda a Cristo. A los tesalonicenses les pasaron ese gozo, esa efervescencia, esa pasión con la que se levantaron fue consumida por la persecución y por ellos empezar a ver otros hermanos que empezaron a morir. Ahí fue donde los apóstoles empezaron a escribir las cartas, y muchas cartas son para alinear al cristiano. Por eso la Biblia está escrita para nosotros, porque nosotros somos los que nos tenemos que alinear para poder tener convicción al llamado. Tercera pregunta: arde. ¿Qué creencias tienes incorrectas que te llevan a dudar de tu espiritualidad y fe? ¿Cuáles son esas creencias incorrectas? Si usted permite que el Espíritu Santo de Dios empiece a sellar cosas en su vida, usted va a salir de aquí con convicción al llamado. Usted va a salir de aquí con la seguridad que solamente te puede brindar Cristo y su propósito eterno. Nosotros estamos ministrando hoy contra todo espíritu de duda y de inseguridad, porque esa duda y esa inseguridad va a impedir que tú respondas al llamado de Dios. Diga conmigo: yo estoy convencido. Estamos convencidos. Y le voy a pedir que se coloque un momento de pie. Y le voy a pedir a producción que me coloque la gráfica. Y esta es la manera como lo pudimos interpretar. Este es el resumen de lo que acabo de predicar, porque yo sé que muchos son visuales. Y si estamos hablando de convicción, tiene que ver con una carrera de obstáculos. Y en medio de esa carrera de obstáculos es que tú vas a encontrar esas pruebas. Pero para poder estar convencido, para poder ser persuadido, para poder caminar con certeza, con seguridad, con certidumbre, para sumergirte en la voluntad de Dios, para sumergirte en el llamado, esa creencia, ese ideal, esa ideología, esos principios, tú tendrás que ir caminando en pos para entonces salir victorioso. Yo creo que el pueblo Arde está destinado a ser victorioso, pero hay que poner los fundamentos adecuados para que podamos ser esas columnas en el templo de mi Dios, llegar a ser esas columnas para poder soportar el propósito eterno, para poder fortalecer, sostener y apoyar a los demás, convertirnos en el destino, pues ese es el destino de gloria que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Él tiene el deseo de que tú salgas victorioso, que tú seas una columna en el templo de mi Dios y que tú permanezcas siempre allí.